Buenas a todos los seguidores de Maldita Ansiedad y de Life Coaching Ansiedad. Acá estamos en un nuevo vivo, estoy feliz otra vez de poder estar con ustedes acompañándolos a superar la ansiedad. Así que mientras esperamos, hola, ¿de dónde me escriben? ¿De dónde me están viendo? Hola Mildred, hola Marta, Heavy. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, para algunos es buenas tardes, para otros es buenas noches. Hoy vamos a estar hablando acerca de la ansiedad, vamos a estar hablando de algunas estrategias que podemos aplicar para la ansiedad y obviamente voy a estar respondiendo sus preguntas. También estamos en Facebook, al costado, hola. Así que, bueno, la idea de hoy es hablar un poco acerca de la ansiedad, obviamente. Hoy quiero contarles una hermosa noticia para mí. Para los que me conocen, ya saben que vengo dedicándome a los cuadros de ansiedad hace muchísimos años. Para los que no me conocen, les cuento un poco de mí y les cuento por qué estoy tan contenta hoy. Yo me gradué en Argentina como psicóloga y empecé mi carrera. Desde antes de recibirme yo ya estaba trabajando, haciendo pasantías en una clínica muy reconocida en Argentina que trabajaba con cuadros de ansiedad, trastornos de ansiedad específicamente, así que ahí comencé mi carrera y estaba tan comprometida, pero tan comprometida con los cuadros de ansiedad que realmente quise seguir capacitándome en eso y seguir trabajando en eso. Hice posgrados, un posgrado en trastornos de ansiedad, un posgrado en psico, neuro, inmuno, endocrinología del estrés, siempre lo digo despacito. Y bueno, y la verdad es que me encantó, la verdad es que la gente realmente sale adelante y este es obviamente el mensaje que siempre transmito: la ansiedad se supera, hay que trabajar como todo, pero sí se supera. Y después quise seguir capacitándome con los maestros de la terapia cognitiva y entonces viajé a los Estados Unidos. Bueno, en una oportunidad me fui al Beck Institute. Muchos no saben quién es Beck, pero Beck es el padre de la terapia cognitiva y obviamente, bueno, lo pude conocer y pude capacitarme ahí, hacer cursos de ansiedad y depresión. Y después, en otro momento de mi vida, también pude ir al Ellis Institute de Nueva York, que ahí también me capacité porque creía que es una teoría y un enfoque que realmente ayuda a muchos pacientes. Y bueno, por suerte el docente del curso del Beck me invitó a participar con él en algunas sesiones que él daba y viajé hasta donde él estaba y bueno, pude ver la teoría, cómo llevaba la teoría a la práctica y realmente fue, bueno, muy enriquecedor para mí personalmente y obviamente después esto se ve reflejado en el trabajo con mis pacientes. Pero ahí voy a contarles mi novedad y mi noticia, porque estoy tan contenta, porque me vine a vivir hace como 7 años a los Estados Unidos. Lamentablemente tuve una mala noticia y era que no me iban a validar el título de como psicóloga, así que bueno, frente a mareas y demás, decidí obviamente seguir capacitándome, porque lo que más amo en este mundo es ayudar a otros. Y bueno, hice un máster en Mental Health Counseling que duró durante 4 años estudiando en inglés. Me fue súper bien, uno de los mejores promedios. Y me mandaron un mail diciéndome que de acá en un mes me mandan el título, así que estoy súper contenta de ya estar terminando esa etapa y estar focalizada en ustedes para, bueno, responder sus preguntas y obviamente para hacer crecer esto y que cada vez más personas se informen y entiendan y sepan lo que es la ansiedad. Hay mucho ahí dando vuelta, pero realmente lo más importante es tener información científica. Hoy en día, no sé si ustedes conocen el término de terapias basadas en evidencia. Y esto es muy importante porque ya hay terapias y hay tratamientos que han funcionado y que está investigaciones enteras y enteras por todo el mundo que hablan acerca de qué hay que hacer en los cuadros de ansiedad. Hay tratamientos manualizados, libros. O sea que no hay que inventar nada, está todo inventado. Han hecho investigaciones con un montón de pacientes y un montón de personas y dan resultado. En mi experiencia, obviamente, profesional, dan resultados, pero no las inventé yo. Así que quiero que lo sepan, porque a veces uno por ahí no sabe mucho de qué se trata esto de la ansiedad y cree que por ahí no hay tratamientos y que
No, mentira. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la ansiedad. Voy a estar respondiendo los mensajitos en un ratito nomás, pero bueno, veo que se siguen conectando. Me encanta verlos ahí. Bueno, hoy vamos a hablar, o voy a dar una introducción de un tema muy importante para ustedes. Muchos me estuvieron preguntando acerca del ataque de pánico, ¿sí? Y vamos a hablar acerca de los ataques de pánico. Y particularmente quiero hablar de este tema porque muchos de ustedes me preguntan y me mandan mensajes y me dicen, Jacqueline, danos un consejo, ¿cómo puedo superar el ataque de pánico? Y yo les digo, necesito que por favor saques un turno conmigo, tengamos una entrevista de orientación y trabajemos en esto, porque no hay una respuesta única, y ahora voy a explicar por qué, y no puedo darte una respuesta única a la pregunta que me estás dando. Entre uno de los porqués es porque no hay una respuesta mágica, no hay algo particularmente que yo pueda decirle a alguien, hace esto y te vas a curar, hay que trabajar, obviamente hay que trabajar, esto no es magia. Además de esto, que no hay magia, cada uno tiene los ataques de pánico de forma distinta. Hay gente que tiene unos síntomas, hay gente que tiene otros síntomas, hay gente que tiene miedos a determinadas cosas y otros a otra. Entonces hoy vamos a hablar un poco de eso. Y lo más importante que hoy quiero hablar es que a veces los ataques de pánico lo que hay que ver es la causa. ¿Por qué? Porque hay distintos cuadros de ansiedad y hoy vamos a hablar acerca de los distintos trastornos de ansiedad. No son todos lo mismo y para cada uno hay un tratamiento. Hace una semana atendí a una paciente que me dijo, Jackie, estuve haciendo cursos y cosas para tratar de superar los ataques de pánico y no me resultó. ¿Y por qué no le resultó? Empezamos a hablar, empezamos a hacer una evaluación y ella no sufría en realidad ataques de pánico, tenía ataques de pánico, pero lo que ella sufría era de lo que otras personas me han preguntado también por mensajito, un trastorno obsesivo compulsivo. Y cada vez que le venía el miedo, por los pensamientos que tenía, cada vez que le venía el miedo, tenía una crisis de ansiedad. Y esto es muy importante porque entonces ella trabajó durante mucho tiempo creyendo que tenía ataques de pánico y trastorno de pánico, que es otra cosa, lo vamos a diferenciar, y en realidad lo que le estaba pasando era que tenía un cuadro obsesivo compulsivo y que lo que había que trabajar era en eso, ¿sí? Así que hoy vamos a hablar del ataque de pánico. El ataque de pánico obviamente es una crisis de ansiedad y el nombre es ataque de miedo, ¿sí? Y como ya lo habrán visto en mis videos, no hay ataque de pánico si no hay miedo. Y no hay miedo sin pensamientos catastróficos. Una de las características básicas y fundamentales de los cuadros de ansiedad son, en algún punto, los pensamientos catastróficos. En todos los cuadros de ansiedad esto es lo que hace, y de hecho uno dice tengo crisis de ansiedad o tengo ansiedad, en realidad tengo pensamientos catastróficos. La consecuencia es la ansiedad, la consecuencia son los síntomas físicos. Así que es muy importante entender cuáles son esos pensamientos que me llevan a tener un ataque de pánico. Y que obviamente es una crisis de ansiedad ¿cuál es el motivo de eso? Bueno, es un mecanismo de defensa. Lo habrán escuchado muchísimas veces, por ahí lo han leído, lo han escuchado otras personas. Es un mecanismo de defensa como cualquier animal, como cualquier persona. ¿Por qué? Porque estoy enviándole una señal a mi cerebro de que hay un peligro y hay un riesgo. Y el cerebro no entiende y no sabe distinguir entre un miedo o un peligro real y un peligro imaginario, y responde de la misma manera. Y cuando responde de esa misma manera activa todos los sistemas automáticos. ¿Para qué? Para defenderse, ¿sí? Lo podemos ver en los animales. Siempre digo, si uno ve una lagartija, libera la parte de la cola, la suelta y sigue. ¿Para qué? Para que el depredador se coma la cola y no se coma al animal en sí mismo. O lo podemos ver en los bichos bolitas, yo le digo así, en Argentina se le dice así. ¿Por qué? Porque uno quiere agarrar el bichito y se hace bolita. Es una respuesta automática. En el camaleón, que cambia de color, ¿sí? En el zorrino, que libera olor. Son respuestas automáticas. ¿Qué pasa? La persona, frente a una respuesta que parece que viene de la nada, empieza a asustarse y empieza a tener más miedo y más miedo. ¿Y qué pasa con eso? Empiezo a realimentar el circuito del miedo. Miedo al miedo. Cuanto más miedo tengo, más miedo voy a tener. Y así tenemos finalmente una crisis de ansiedad gigante. Y vuelvo a repetir, no pasa nada, no es que va a pasar algo, no hay ninguna situación a la cual tengamos que tenerle miedo frente a una crisis de pánico, pero la verdad que se la pasa muy, muy mal, ¿sí? Y la persona siente en ese momento que se está muriendo, que se va a desmayar, que va a tener un problema cardíaco, que va a perder el control.
Y entonces, frente a esa situación, obviamente queda muy sensible y empieza a evitar situaciones. Después tenemos también lo que se dice agorafobia. ¿Por qué? Porque empiezo a tenerle miedo a los síntomas. Pero no todas las personas que tienen ataque de pánico, y por eso es muy importante la charla de hoy, tienen miedo a los síntomas. Algunas personas tienen ataques de pánico, pero no desarrollan lo que se dice un trastorno de pánico, el miedo a esos síntomas, porque tienen otro trastorno de ansiedad, del cual vamos a hablar hoy, ¿sí? Entonces, para entender bien, acá tenemos crisis de pánico, ¿sí? Que tiene que ver con sensaciones físicas, pueden ser palpitaciones. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es irrigando sangre rápidamente a todo mi cuerpo para ponerlo en funcionamiento. Además tenemos los mareos, la sensación de despersonalización, de desrealización, sentir que estoy fuera de mi cuerpo, o sentir que el alma se separa de mi cuerpo y verme como desde afuera, o desrealización, sentir que la realidad no es, bueno, que estoy fuera de la realidad, que es como un sueño, o como que voy caminando entre nubes de algodón, y empiezo a tener todas esas sensaciones espantosas que en general tienen que ver con la hiperventilación. Porque imagínense que el corazón palpita muchísimo porque obviamente mi cerebro le manda una señal, mi amígdala se activa, libero noradrenalina, adrenalina, cortisol, el cuerpo hace un boom, empieza a irrigar sangre a todo mi cuerpo y obviamente me empiezo a agitar. Y cuando me empiezo a agitar empiezo a respirar de una forma muy distinta, que uno lo hace de forma inconsciente. Y cuando eso sucede, empiezo a tener un montón de síntomas, como los que decía recién, mareo, despersonalización, desrealización. Pero también hay otros síntomas. Por ejemplo, alguien me preguntó, Jacqueline, por favor, habla acerca de los problemas digestivos. Y ese es uno de los grandes problemas también, no solo de los ataques de pánico, sino también del estrés. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cuando uno come, cuando hace la digestión, le agarra sueño, tiene ganas de descansar, está cansado. Y eso no es lo que quiere el cuerpo cuando está en una situación de peligro. Lo que quiere es que uno esté activo, ¿sí? Y entonces lo que va a hacer anular el proceso digestivo, y por eso vienen los dolores y por eso vienen los problemas digestivos, ¿sí? O descomposturas, justamente porque el cuerpo, ¿sí?, no necesita el proceso digestivo en un momento de peligro. También puede aparecer sensaciones como en las manos, como de... ¿cómo se diría? Que tienen, no sé, como hormigueo en las manos o entumecimiento en alguna parte de la cara. Y eso está vinculado con que la sangre se va a enviar a determinadas áreas de mi cuerpo y a otras no. La cara no es un área esencial, las manos tampoco. Los brazos y las piernas son lo más fundamental y ahí es donde se va a concentrar la atención. Obviamente esto se pasa. Pasa unos minutos, me doy cuenta que no estoy en peligro y estos síntomas empiezan a reducirse, ¿sí? Ahora vamos a hablar de lo que veníamos hablando. Esto es un ataque de pánico, ¿sí? Ahora, ¿por qué motivos me puede venir? ¿Sí? Y vamos a enumerarlos para que quede claro. 1, puede ser porque tengo un trastorno de pánico. Tengo miedo a los síntomas, tengo miedo a qué me va a pasar con esos síntomas, a que esos síntomas me generen un problema médico, a morirme, a desmayarme, ¿sí? Pero particularmente lo que voy a tener es miedo a las sensaciones físicas, desagradables obviamente, pero miedo, mucho miedo. También puedo tener un ataque de pánico por fobia social o trastorno de ansiedad social. ¿Qué significa? Las personas que tienen miedo a quedar en evidencia, quedar mal paradas, quedar inadecuados, hablar frente a una audiencia o ahora como estoy hablando con ustedes, hablar con desconocidos o dar exámenes o hacer una conquista sexual, empiezan a sentirse muy ansiosos. ¿Por qué? Por el miedo a fracasar, por el miedo a frustrarse, por el miedo a equivocarse, por el miedo a lo que piensen los demás de uno. ¿Y qué puede pasar? Pueden tener un ataque de pánico. Y no es que le tienen miedo a los síntomas, más bien le tienen miedo a que el otro vea mis síntomas, porque si el otro ve mis síntomas y ve que estoy colorada, ¿qué va a decir? ¿Qué va a pensar de mí? ¿Sí? Y empiezo a querer esconder esos síntomas. Entonces la fobia social también puede desatar y desencadenar ataques de pánico. Y esto es otro tratamiento distinto al que haríamos con una persona que tiene miedo a los síntomas, a sus propias sensaciones. ¿Se pueden juntar? ¿Puedo tener 2 miedos distintos? También voy a tener que trabajar con uno y con otro, según la prioridad de cada paciente, o por lo menos esa es mi forma de trabajar. ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuál es el objetivo del paciente? Y hacia ahí vamos.
Pero, como saben, hay otros cuadros de ansiedad. Está la fobia, ¿sí? Y la fobia también puede desencadenar ataques de pánico, porque puedo tener miedo a una cucaracha, a un animal, a un gato, claustrofobia, amaxofobia. El otro día me consultaba una paciente que tenía mucho miedo solamente y se le representaba solamente a la hora de manejar, ¿sí? Pero son situaciones muy particulares. Cuando yo no estoy con esos objetos externos en algún punto, porque son externos, como decíamos recién, las sensaciones físicas son internas, no puedo escapar de mi propio cuerpo, pero cuando no estoy frente a esa situación, yo estoy tranquilo, pero cuando me expongo a esa situación, puedo tener un ataque de pánico, ¿sí? Y todas esas sensaciones desagradables. Por otro lado está lo que decíamos recién, el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Puedo tener crisis de ansiedad con un trastorno obsesivo compulsivo? Sí, porque estoy tan alerta, porque estoy tan estresado, o hay personas que lavan constantemente, que limpian, que se limpian constantemente, o que tienen que tener todo ordenado, o no pueden dormir por las noches porque tienen que tener todo, ¿no? Como ordenado por color, y si se van a dormir sin ordenar eso empiezan a soñar y no se pueden dormir y tienen problemas, tienen insomnio, o personas que tienen miedo a sus propios pensamientos y que eso me han consultado mucho últimamente. ¿Por qué? Porque tienen pensamientos moralmente incorrectos y dicen, si yo pensé esto es por algo, ¿será que yo soy eso que estoy pensando? ¿Será que yo puedo dañar a alguien? Y entonces empiezan obviamente a sentirse súper angustiados, súper con culpa, con una sensación de angustia tremenda. ¿Por qué? Porque tienen miedo a sus pensamientos. ¿Puede desencadenar ataques de pánico? Sí, como lo que les contaba de esta chica que me había consultado hace unos días atrás. Sí, y el problema es el trastorno obsesivo compulsivo. Y otro de los más conocidos, y con este terminamos, es el trastorno de ansiedad generalizada. Y es el más común porque es el trastorno por estrés, ¿sí? Pero ya no le tengo miedo ni a un objeto. Ahí me mandan muchos likes porque muchos se sienten identificados. No le tengo miedo ni a un objeto, ni a mis propios síntomas, le tengo miedo al futuro, a qué es lo que va a pasar. Y estoy pensando y me imagino todas las desgracias y me quiero anticipar frente a todo. Y la verdad es que no puedo dormir. ¿Y eso desencadena síntomas? Claro que sí, porque mi cuerpo está hiperactivado, hiperalerta. Y cuando mi cuerpo está hiperalerta, empiezo a tener problemas para dormir, problemas digestivos, irritabilidad, las personas se sienten que están totalmente desbordadas, problemas para pensar, para concentrarse, para memorizar cosas. ¿Por qué? Y porque estoy todo el día pensando sin parar en lo que pueda llegar a suceder. Y llega un momento que estoy completamente confuso. Y cuando yo veo a un paciente así me doy cuenta enseguida. ¿Por qué y cómo me doy cuenta? Porque viene la sesión y me empieza a hablar de todo. Y los pensamientos van por todos lados, ¿sí? Las conversaciones es como que, y me pasa esto y aquello, ¿sí? Lo que yo digo, un árbol, ¿sí? Un árbol que se va ramificando y cada vez pensando en todas las posibilidades y todo lo terrible que puede suceder. Y obviamente después de tanto tiempo, de tanto estrés, el cuerpo responde, el cuerpo reacciona. Y a veces reacciona en el momento que menos lo imaginamos. Cuando estoy tranquila, cuando ya pasó la catarata de estrés, ahí reacciona. Y uno dice, ¿por qué tengo un ataque de pánico? ¿Sí? Si no tiene nada, no tiene razón de ser, yo estoy tranquilo ahora. ¿Por qué no me vino antes? Porque el cuerpo estuvo tan estresado y durante tanto tiempo estimulamos el nivel de estrés que cuando estoy tranquilo y mi cuerpo sigue estimulando las mismas sustancias, porque como les estuve hablando esta semana, la adicción a los pensamientos, la adicción química que generan los pensamientos, llega un momento que químicamente mi cuerpo también empieza a reaccionar y a generar. Y cuando estoy tranquilo, mi cuerpo libera todas esas sustancias que me servían para afrontar todo el estrés que yo tenía. Y de pronto digo, ¿qué está pasando? ¿Sí? Y ahí es cuando se desencadena finalmente un ataque de pánico. Pero quiero dejar claro que los ataques de pánico no solo vienen en los trastornos de pánico, vienen en los distintos cuadros. Y lo primero que quiero que cada uno de ustedes trate de hacer es de evaluar cuáles son sus creencias. A veces vienen los pacientes y me dicen, no sé, tengo ansiedad, y nunca se pusieron a pensar, ¿sí? Y a reflexionar cuáles son sus creencias, cuáles son sus pensamientos, sus miedos. Así que es muy importante que cuando tengas miedo analices cada uno de esos miedos, los escribas para que veas en dónde de todo esto te cae el miedo y entiendas qué es lo que te pasa, cuál es tu cuadro de ansiedad, tu trastorno, o por ahí no es un trastorno, pero es una tendencia a tener algunos síntomas y que después uno pueda planificar finalmente el tratamiento. No puedo planificar un tratamiento antes de entender qué es lo que le pasa a la persona.
Si tienen dudas pueden consultarme, pueden mandarme mensajes, pueden tener una entrevista de orientación conmigo, pueden ir a mi web está en la bio, si no me pueden también consultar por mensaje, no sé si hoy voy a llegar a contestar los mensajes, pero envíenme que desde ya voy a tratar de contestarles y por favor empiecen a distinguir en cada uno de los cuadros de ansiedad para que ustedes tengan claro qué es lo que les está pasando. Terminado la charla, no sé si alguno quiere preguntar algo, voy a estar leyendo un poco sus preguntas y la idea es contestar algunas de sus inquietudes. Y si tienes ansiedad, acá está, Aroa 9282. Bueno, y si tienes ansiedad por cualquier motivo, ese es el tema importante y eso es justamente lo que se trabaja en terapia. En general, cuando los pacientes vienen y me consultan, muchas veces no saben lo que les está pasando. Tienen ansiedad, tienen crisis de ansiedad y no entienden bien a qué se debe. Y ese es el trabajo que hacemos en terapia. Siempre hay un motivo, siempre hay algo. Vuelvo a lo mismo, la ansiedad es miedo. Y si tengo miedo, le tengo miedo a algo. Por ahí lo tengo que descubrir, tengo que ver cuáles son mis pensamientos. Pero es muy importante que empieces Arao, a distinguir qué pensamientos estás teniendo y cuáles son esas creencias que te están llevando a tener ansiedad. No hay ansiedad, la ansiedad no viene de la nada, viene porque yo pienso en algo, ¿sí? Puede ser que tenga una sensación física y empiece a tener miedo frente a eso y eso desencadene finalmente el ataque de pánico. Pero siempre hay un motivo ahí. ¿Cómo manejamos la adicción producida por el azúcar y aquellos pacientes que se refugian en la comida? Bueno, ese es un tema muy importante, el tema de la comida y la ansiedad. En general sabemos que la ansiedad y el estrés generan y la depresión también genera más necesidad de comer y particularmente de comer azúcares y entonces muchas veces frente a la adicción a la comida lo que trabajamos primero es la ansiedad de la persona, ¿sí? El estrés, para que después pueda afrontar esas situaciones porque biológicamente tenemos esa tendencia, ¿sí? Cuando sentimos ansiedad y cuando sentimos depresión hay una necesidad muy fuerte por alimentos que tengan que ver con chocolates, azúcares y demás. Así que lo primero que se trabaja es el estrés. ¿Quién más? ¿Puedo tener un trastorno de ansiedad generalizado con pensamientos negativos? Todo el tiempo me siento amenazado por la realidad y culpable por todo. Sí, tal cual. Sí, el trastorno de ansiedad generalizada, en realidad uno podría decir, la ansiedad generalizada se desencadena por pensamientos negativos, ¿sí? Pero no solo por pensamientos negativos, por la necesidad de control, por la intolerancia a la incertidumbre, por querer tener garantías de todo, ¿sí? O sea que tiene que ver con cómo yo afronto también lo que uno dice, ¿no? El futuro, cómo afronto las posibilidades, las posibles situaciones que me puedan suceder. En algún punto no es que uno no tiene que pensar cosas negativas, porque uno puede pensar cosas negativas. Y yo siempre distingo, cuando trabajo con mis pacientes, entre los pensamientos, para ayudarlos a distinguir entre los pensamientos negativos saludables y los pensamientos negativos patológicos. Yo particularmente no considero que las personas tengan que pensar todo el tiempo en cosas positivas, nada me va a pasar, porque realmente nos pueden pasar cosas, pero el problema es cómo afronto eso que me puede pasar, qué es lo que yo imagino que voy a hacer, cómo imagino que lo voy a afrontar. Y la idea en realidad es afrontarlo. Muchas personas, y quiero decirles que la ansiedad está muy vinculada al miedo a la muerte. Hoy no vamos a hablar de ese tema, pero en general está muy vinculada con eso. Y muchas personas tratan de olvidarse, de no hablar del tema, de cada vez que escuchan la palabra, y cada vez se va generando más miedo, cuando lo que tengo que hacer es ir afrontándolo lentamente y de a poco. Pero el miedo a la muerte es una de las cosas que más miedo genera, y particularmente en el ansioso. Y justamente por eso termina desarmando o termina desencadenándose la ansiedad. ¿Quién más? Vamos bajando. Me da pensamientos y frustraciones en el día, pero luego de hacer ejercicio se me quita todo y no pienso en nada. Siento mi mente limpia y estoy con tratamiento médico. Me encanta, sí. La actividad física es fundamental y yo siempre la recomiendo.
No considero que la actividad física cure en sí misma, pero sí ayuda mucho a reducir los síntomas, las sensaciones físicas, ayuda al estado del ánimo, genera endorfinas y eso obviamente levanta el estado de ánimo. La realidad es que en general lo recomiendo también para los ataques de pánico. ¿Por qué? Porque cuando yo hago actividad física libero un montón de sustancias y hormonas que generan obviamente pánico y luego entonces mi cuerpo se siente más relajado, más aliviado y entonces me puede ayudar a prevenir los ataques de pánico. ¿Qué más? Betiana, miedo a la muerte después de un desmayo. Ese es un típico miedo, el miedo al desmayo, el miedo a desmayarse o morirse. Y muchas personas le tienen miedo como si se fueran a morir y la verdad es que cuando uno piensa en un desmayo, digamos que, y uno lo afronta, puede generar mucho miedo, pero cuando uno lo empieza a afrontar empieza a darse cuenta que un desmayo no es nada catastrófico, que un desmayo no mata, que un desmayo lo peor que me puede pasar es que me caiga, que me levante, que alguien me asista, pero muchas personas en el miedo que tienen no logran procesar esa información y terminan teniéndole una fobia muy particular al desmayo. Yo trabajaba con pacientes que tenían este miedo y uno de los trabajos que hacía, ustedes saben que la exposición hoy en día, la terapia de exposición es una de las indicadas para los cuadros de ansiedad y si no lo saben acá lo están aprendiendo, pero bueno, uno tiene que saber a qué exponerse obviamente y tiene que tener una guía porque a veces por ahí si el profesional no les dicen qué es lo que tienen que afrontar particularmente, puede ser bastante difícil encontrar a qué. Y esta paciente particularmente tenía ataques de pánico y tenía mucho miedo a desmayarse y entonces con ella fuimos trabajando muchísimo en esto y entonces una de las cosas que hacíamos en el tratamiento era ver videos de gente desmayándose y obviamente al principio le generaba mucho miedo y era muy tremendo para ella. Y después de un tiempo me decía, miro los videos y no siento ansiedad, la verdad esto es increíble, esto es mágico. Pero la idea era ir afrontándolo durante un tiempo prolongado y con algunas técnicas particulares y estrategias que íbamos aplicando, pero la exposición es una de las cosas más importantes. Y si tenés síntomas y tenés pánico y tenés agorafobia, por ahí lo más importante es que veas cuáles son tus síntomas y trates de generar exposiciones alrededor de eso, despacito, lento, con alguien que te acompañe. Pero la exposición hoy en día está comprobado. Hay terapias científicas basadas en evidencia y esa es la mejor estrategia en la terapia cognitiva conductual. Mindfulness ayuda mucho, sí. La pregunta de Dafna, pero ya no la veo. Antes tenía ataques de pánico, ahora no me ha dado, pero ando con pesadez en mi cabeza y mareos y depresión. Sí, la depresión es secundaria muchas veces a la ansiedad. Obviamente después de tanto tiempo que uno tiene ataques de pánico pueden venir pensamientos, y esto es lo que estoy tratando de prevenir en todos ustedes, pensamientos de no me voy a curar, esto es para siempre, me dijeron que la ansiedad no se supera, que es crónica y empiezo a tener depresión. Y la otra vez tuve una entrevista que la voy a subir dentro de unos días, que fue súper interesante y la persona que me estaba entrevistando me decía ¿y por qué dicen entonces que no se puede superar la ansiedad y que es crónica? No sé, ¿sí? Y yo le decía, mira, es cierto que hay una vulnerabilidad. Imaginémonos que yo tengo sobrepeso y toda mi vida lo tuve y logro adelgazar. Puedo adelgazar y puedo estar mejor y puedo tener una calidad de vida muy buena. Pero bueno, puedo tener una tendencia a engordar si como demasiado, ¿sí? Tengo que saber qué estrategias utilizar para prevenir engordar de vuelta. Y esto es un poco lo mismo. La ansiedad es crónica. Sí, tengo una vulnerabilidad, una tendencia. ¿Quiere decir que mi calidad de vida tiene que seguir siendo así? ¿Que yo voy a seguir viviendo de esta forma? No, de ninguna manera. Y esto es lo que pasa en la depresión. Por eso es muy importante atacarlo a tiempo y trabajarlo a tiempo para justamente prevenir todos los problemas que vienen luego. Mónica... medicación. No quiero hablar mucho de medicación en este momento porque yo no soy médica. Soy psicóloga y trabajo obviamente desde los pensamientos y cómo revertir la ansiedad desde las preocupaciones y los pensamientos.
Y si bien la medicación ayuda mucho, en general no cambia mis patrones de pensamiento. Me ayuda, me alivia la ansiedad, me estabiliza, pero al no cambiar mis patrones de pensamiento, muchas veces lo que noto es que cuando dejo la medicación pueden volver algunas sensaciones o algunos síntomas, o sea cognitivos o físicos, de ansiedad. Y lo que hay que cambiar obviamente es el miedo que está vinculado con mi forma de pensar. Pero lo recomiendo y lo recomiendo mucho, y particularmente en los casos en donde las personas están muy angustiadas, muy deprimidas, y es una excelente estrategia y ha ayudado, y yo vi muchos cambios en los pacientes, pero no soy experta en medicación. ¿Me quieren repetir la pregunta de Dafna? Acá está. ¿Cómo superar el miedo a viajar en transporte público y alejarse de casa? Saludos desde Argentina. Bueno, la agorafobia. Bueno, tengo videos en YouTube subidos, así que si me buscan como Jacqueline Lapidus en YouTube van a encontrar videos acerca de la agorafobia también. Si quieren puedo subir esta semana también. La agorafobia, ¿cómo se supera? La agorafobia en general es una consecuencia de los ataques de pánico. Tengo ataques de pánico, empiezo a tener miedo a mis síntomas y después empiezo con temor a salir a la calle, a que me pase estando solo. Y empiezo a buscar reaseguros. Llevo la medicación, llevo el agua, voy pero solamente en auto, o quiero salir con alguien. ¿Por qué? Porque si me pasa sé que alguien me va a cuidar y me va a proteger. ¿Cómo se supera? Se supera muy lentamente. Primero, como decía recién, hay que ver la causa. Si la causa es por ataques de pánico y por miedo a los síntomas, tengo que diseñar un tratamiento. Diseñar un tratamiento que significa trabajar con las sensaciones físicas para perderle el miedo, hacer exposiciones y superar obviamente el miedo a los síntomas. Y una vez que yo supero eso y me siento más tranquilo y mejor con los síntomas, entonces voy a poder empezar a salir, ¿sí? Y las salidas también son progresivas y les doy estrategias y los voy guiando a los pacientes para que vayan estableciendo a dónde ir, con quién ir, qué pueden hacer, cómo practicar y demás. Pero lo más importante a tener en cuenta es que yo puedo trabajar en la agorafobia e ir saliendo, pero si yo no resuelvo el problema de base, que son el miedo, los ataques de pánico, entonces en algún punto yo voy a ir saliendo, pero cuando me venga un ataque de pánico, por ahí me vuelvo para atrás, ¿sí? Porque el problema principal no lo resolví. No sé si respondo a tu pregunta, Dafna, y a todos los que querían que respondiera a esta pregunta. Sí, Jacqueline Lapidus se escribe así, Adrián Serna. Y puedes buscar más acerca de agorafobia ahí, y si es un tema que les interesa, ustedes pueden mandarme mensajes y decirme, Jackie, por favor, manda videos de esto, de aquello, y yo voy a tratar de ir respondiendo a sus necesidades. ¿Cómo actuar ante un ataque de pánico en plena calle? ¿Qué hacer frente a los ataques de pánico? No, de nada, Dafna. ¿Cómo reaccionar a un ataque de pánico en la calle? Hay muchas cosas que puedo hacer. Primero y principal, tengo que saber y repetirme que no me va a pasar nada, que un ataque de pánico es simplemente una crisis de ansiedad. Y una de las cosas fundamentales que me gustaría acá remarcar es que si bien la respiración ayuda y mucha gente recomienda la respiración, y obviamente es una buena estrategia para calmar el sistema nervioso autonómico y liberarlo un poco de toda la tensión, también puede aparecer un estrés muy grande porque respiro, trato de relajarme, no me estoy relajando y empiezo cada vez a sentirme más estresado y más ansioso, con lo cual muchas veces yo no recomiendo hacer ejercicios de respiración, y lo que recomiendo es tener paciencia y esperar, porque el ataque de pánico siempre el cuerpo sabe regularse solo, sabe lo que tiene que hacer, uno no tiene que hacer nada, no va a suceder nada terrible, nada grave, pero lo que tengo que hacer es ir afrontándolo. Lo mejor que puedo hacer en ese momento es darme cuenta que no me va a pasar nada. ¿Cómo hago esto? Con el tratamiento. Si yo me expuse previamente y superé todos los síntomas y superé el miedo a esas sensaciones físicas, lo más probable es que cuando tenga una sensación física ya esté tan acostumbrado que ya no me va a dar miedo, ¿sí? Así que en algún punto te quiero dar aliento a que trates de ponerte tal vez un reloj, por ejemplo, y cuentes el tiempo y digas, esto va a durar 10 minutos, y que vayas contando el tiempo. Podés distraerte, hacer mindfulness, tratar de conectarte con lo que tenés alrededor. ¿Para qué? Para anular en algún punto el proceso de pensamiento. Si yo estoy pensando al mismo tiempo y estoy hablándome y pensando en otras cosas, lo más probable es que mis pensamientos negativos empiecen a disminuir. No hay magia, ¿sí? Solamente es una estrategia más que les estoy dando a todos ustedes
pero obviamente hay que trabajar y ojalá les pueda ayudar cada una de las palabras y de los consejos que les doy. Obviamente esto no es una terapia y cada uno, bueno, obviamente cuando uno ya me junto y hago life coaching con mis pacientes, voy diseñando y voy viendo qué estrategias sirven y qué no. Gracias, de nada, un placer. ¿Por qué se produce la ansiedad postparto? ¿Por lo hormonal? Sí, hay algunas causas hormonales. Es muy interesante esto que decís de la hormona, y no me acuerdo tu nombre, Monse. Bueno, es muy importante eso que decís de las hormonas. Las mujeres tienden a padecer más ansiedad que los hombres y más depresión. 3-1. Cada un hombre que padece de ansiedad o depresión, hay 3 mujeres que lo padecen. Muchas de las teorías que están vinculadas con esto, que hablan de este problema, hablan como una de las causas el tema y el factor hormonal, obviamente, y obviamente el tema de la crianza. En general también la mujer habla más. La mujer se expresa más porque está más permitido en esta sociedad que la mujer esté angustiada, que la mujer tenga depresión o que la mujer hable de sus emociones y cuestiones internas y no tanto en hombres. Entonces, por ahí también las estadísticas tienen una diferencia también porque los hombres tienden a consultar mucho menos, ¿sí? ¿Quién más? Ay, no. Ahí está. No sé qué apreté. Voy a responder la última pregunta. Siempre que tengo un conflicto no puedo aguantar llorar. ¿Eso también es de la ansiedad? Sí, eso hay personas que son más sensibles o menos sensibles. Como siempre digo, las emociones no son ni buenas ni malas y no puedo diagnosticar a alguien o decirle algo porque esté llorando, ¿sí? Uno tiene emociones, siente cosas y eso es sano. Y también hay que trabajar mucho en emociones desagradables sanas y emociones desagradables patológicas. Lo que hace que sea sano o no una emoción son nuestros pensamientos. Si pienso, por ejemplo, nunca voy a estar mejor, esto es terrible, esto es dramático, esto es catastrófico, no lo voy a poder superar nunca más, ¿sí? Lo que yo digo, no soportitis, ¿sí? Entonces, si yo tengo todas esas creencias, obviamente voy a tener una tendencia a tener emociones más patológicas, ¿sí? Ahora, si yo estoy dolida con algo y entiendo que no es el fin del mundo, pero aún así me duele y lloro, eso no tiene nada de malo. Llorar no tiene nada de malo. Bueno, con esto hemos terminado el live de hoy. Yo estoy feliz de que otra vez nos juntamos. Ojalá cada vez podamos hacerlo más seguido. Cualquier consulta que tengan, cualquier duda, me dejan saber. Vuelvo a lo mismo hoy. No sé si voy a poder responder sus mensajes porque acá ya es un poco tarde, pero déjenme escrito lo que necesiten, lo que quieran. Si quieren pedir un turno conmigo, si quieren tener una primera entrevista de orientación, pueden ir a mi web, que la tienen en la bio, que es www.jacquelinelapidus.com, y ahí podemos conversar. Obviamente trabajo de esto, con lo cual es paga, tiene un costo, ahí lo pueden ver toda la información. Y para el resto de la gente, obviamente mi idea es seguir brindándoles estrategias, herramientas, tener estos lives, postear cosas, videos y demás, porque amo lo que hago, amo ayudar a la gente y que sepan, y siempre digo lo mismo, que la ansiedad se supera. Así que los quiero, los veo en el próximo live y me encantó estar con ustedes. Estoy muy contenta. Besos a todos.